Bien, hermanos y hermanas, estamos en nuestra serie titulada Una vida útil, y este es el segundo mensaje de 4. Este mensaje lo hemos titulado Sirviendo con lo que tienes, y el propósito de este mensaje es ayudarnos a descubrir a que todos aquellos que hemos sido tocados por Jesús, le servimos a Él con lo que tenemos. El pasaje bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y leemos: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lo primero que vamos a observar a la luz de este pasaje es a Jesús como capacitador. A Jesús como capacitador. En el versículo 1 leemos que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino. Y se nos dice que los 12 iban con él y también algunas otras mujeres. Vemos a Jesús en este pasaje anunciando el evangelio, acompañado de sus 12 discípulos. En otras palabras, Jesús va rodeado de hombres y de mujeres que han sido transformados por él de una u otra manera. La razón por la cual Jesús va acompañado de estos hombres es porque Jesús está capacitando a siervos. Jesús está capacitando a hombres y mujeres para el ministerio. Jesús está preparando a estos hombres y a estas mujeres para que ellos desarrollen su ministerio. Déjame decirte que el evangelio es posible gracias al compromiso de hombres y de mujeres dispuestos a servir. El evangelio de Jesucristo es posible gracias a hombres y mujeres que están dispuestos a colaborar con Jesucristo. Y quisiera notar lo siguiente a la luz de esto: cada creyente en Jesucristo es un capacitador, cada creyente es un entrenador. Tú y yo, como siervos de Jesucristo, debemos de proponernos entrenar a otros para que desarrollen su ministerio. Nuestra meta debe de ser la de multiplicarnos de la misma manera como lo hizo Jesucristo. Lo segundo que quisiera observar a la luz de este pasaje es que Jesús fue causante de cambios. Jesús fue causante de cambios. En el versículo 2 leemos que algunas mujeres que habían sido sanadas por Jesús acompañaban a Jesús. Jesús trajo sanidad a la vida de cada una de estas mujeres. Jesús trajo cambios a la vida de estas mujeres. Jesús no solamente trajo cambios, Jesús trajo propósito a la vida de cada una de estas mujeres. Jesús le dio sentido y valor a la vida de cada una de estas mujeres. Veamos lo que se nos dice de María, de Magdala. De ella se nos dice que era una mujer atormentada por 7 demonios. Nosotros podemos imaginarnos la clase de vida que esta mujer llevaba a la luz de esta descripción. 7 demonios, una vida infernal. Pero se nos dice de ella que Jesús la sanó. Se nos dice de Juana que era una mujer de posición, una mujer acostumbrada a la vida de la corte en el palacio de Herodes. Estaba casada con Chuza, quien era el mayordomo de Herodes. Y vemos que esta mujer fue también tocada por Jesús, fue alcanzada por Jesús, y ella estuvo dispuesta a servirle a Jesús
a causa del propósito, del sentido, del valor que Jesús le había traído a su vida. Déjame decirte que tener casas, tener carros no es malo. El peligro que se corre es cuando esas cosas ocupan el lugar en nuestro corazón que solamente le corresponde a Dios. Y esta mujer supo darle su lugar a Dios. ¿Qué se nos dice de Susana? Nosotros leemos en el pasaje en relación a las mujeres que seguían a Jesús, que estaba una mujer llamada Susana y muchas otras que le servían a Jesús con sus bienes. Creo que de Susana se nos dice lo necesario, de Susana se nos dice lo importante, y es que ella seguía a Jesús y ella estaba dispuesta a servirle a Jesús con sus bienes. ¿Cuáles son los resultados del ministerio de Jesús? Los resultados del ministerio de Jesús es de que estas mujeres estaban dispuestas a servirle a Jesús con sus bienes. ¿Cuáles son los resultados del ministerio de Jesús en tu vida? Deben de ser exactamente los mismos. Tú debes de estar dispuesto a servirle a Jesús con tus bienes. ¿Cuál es el resultado de tu ministerio en la vida de aquellas personas que tú tienes alrededor? El resultado debe ser el mismo. Esas personas que tú estás alcanzando deben estar dispuestas a servirle a Jesús con sus dones, con sus talentos, con sus bienes. Y quisiera hablar un momento del toque, de ese efecto que causó el toque de Jesús en la vida de estas mujeres. Primero quisiera hablar del agradecimiento. Estas mujeres estaban agradecidas con Jesús, y déjame decirte que solamente un hombre, una mujer que está agradecida con Jesús, sirve a Jesús incondicionalmente. Si tú no has experimentado el toque de Jesús, yo entiendo que tú critiques a aquellos que ya han experimentado ese toque y están sirviendo el toque de Jesús. Ahora, si tú ya experimentaste el toque de Jesús, manos a la obra, sírvele a Jesús con lo que tú tienes. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 18, se nos habla de 10 leprosos, que fueron tocados por Jesús, y de los 10 solamente uno regresó a Jesús a darle las gracias. Capítulo 17, versículo 18, leemos lo siguiente. Voy a leer a partir del versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué interesante lo que leemos en el versículo 15 y 16. Uno de ellos fue el que regresó gritando, alabando a Dios con acciones de gracias, y se postró delante de Jesús y adoró a Jesús y le dio gracias a Jesús por lo que él había hecho en él. ¿Sabes? Esa debe de ser nuestra actitud, esa debe ser tu actitud y mi actitud. Jesús nos ha tocado, Jesús nos ha sanado. Nosotros debemos de servir a Jesús con nuestros bienes sin preguntarnos ¿qué nos va a hacer falta? Nosotros debemos de servir a Jesús con una actitud de agradecimiento. Nosotros debemos de servir a Jesús sin escatimar, sin valorizar lo que nosotros tenemos. Nosotros como creyentes debemos de saber desprendernos de lo que Dios mismo nos ha dado, de lo que Dios nos ha confiado, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros.
En conclusión, tú y yo somos hombres y mujeres a los cuales Dios ha tocado, a los cuales Jesús de Nazaret ha tocado. Hemos recibido su sanidad, hemos recibido su liberación, hemos recibido su perdón, hemos recibido vida abundante, hemos recibido sentido en nuestras vidas, nuevos propósitos nos han sido dados por parte de Jesús. Sirvámosle con nuestros bienes con una actitud de agradecimiento. Tú y yo hemos sido tocados, hemos sido sanados para servirle. Desprendámoslo de lo que tenemos. Dios te bendiga.